El oloroso se va a mover ahora al muestreo. Algunas cosas importantes respecto del muestreo. Primero que hay que tener en cuenta es que ningún modelo de ninguna especie reproduce la realidad de forma perfecta. ¿Cierto? La incertidumbre que nosotros podríamos tener para un modelo se relaciona con la falta de información. ¿Por qué? La única manera de saber, por ejemplo, de un yacimiento exactamente su ley, su recuperación, cualquier tipo de parámetro, sería procesarlo completo. Por lo tanto, siempre va a haber una incertidumbre. Recordad que las muestras, son muy poquito del espacio conocido, que nosotros tratamos de interpolar de alguna forma. Por lo tanto, tenemos una incertidumbre que no podemos obviar. Ahora, en particular, en geometalurgia, esta incertidumbre ocurre, particularmente es importante esto, ocurre por dos cosas. Primero, por la disponibilidad de muestras. Nosotros no tenemos las mismas muestras que los geólogos, que la geología. No tenemos todos los sondajes continuamente caracterizados con el parámetro de proceso. Normalmente eso no es lo más frecuente. A veces para hacer un test requerimos de una cantidad de masas que no es menor. También lo que hablábamos de un diámetro en particular. Entonces no es usual que hayan muchas y muchas muestras disponibles. Por ejemplo, los geólogos pueden tener 100.000 análisis químicos y los geometalurgistas van a tener 500 o 1000 en el mejor de los casos. Entonces hay una diferencia súper grande. La disponibilidad de muestras es un tema crítico para la geometalurgia. Y el segundo tiene que ver con el costo. No es lo mismo analizar por absorción atómica cobre total que hacer un test de flotación Raffer o hacer un SMC. ¿Alguien tiene un dato más o menos de cuánto podría costar una campaña de caracterizar una muestra más o menos completa, con análisis químico, mineralogía, test de dureza y, por ejemplo, recuperación metalúrgica? ¿Cuánto puede costar eso? ¿Alguien tiene una idea? Con amor, como 5 millones. Bien, bien, buen número, claro, exactamente. Yo iba a decir $5.000, que estamos más o menos en la misma orden, exactamente. En cambio, a un geólogo le cuesta menos de $10, mucho menos, hacer una absorción atómica por cobre. Suerte por ellos. Entonces tenemos esos dos elementos. La muestra no está tan disponible y el costo es alto para la caracterización. Eso es en cuanto a geometalurgia. Por lo tanto, como dice ahí abajo, nosotros tenemos un número de datos menor que los geólogos. No es lo mismo. Generalmente son 2 órdenes de magnitud. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta que si bien existe la incertidumbre, hay que controlarla porque eso genera una pérdida para el negocio. Entonces, como tenemos que controlarla, tenemos que muestrear lo más posible. Y ahí tenemos un balance que es bien delicado entre lo que recién mencionábamos de cuál es el número de muestras suficiente para controlar la incertidumbre y el costo y disponibilidad de muestras que significa todo este trabajo. ¿Ok? Este balance es una de las cosas más complejas que existen en geometalurgia. Ahora, además hay factores, ¿cierto?, que van a influenciar el requerimiento de muestras. Por eso que no hay una receta. No hay una receta que uno le pueda decir, no, sácate una muestra por 1.000.000 de toneladas y eso es una ley. ¿Por qué no? Primero,
porque hay parámetros que presentan un control geológico o geotécnico, lo que sea, más fuerte que otros. ¿Cierto? Hay parámetros que están muy controlados por la geología y otros parámetros que no están tan fuertemente controlados por la geología. Si tú tienes un control geológico fuerte, necesitas menos muestras, porque puedes controlar el comportamiento en las unidades de forma más clara. Segundo, la variabilidad del parámetro. Si tú tienes un parámetro muy variable, va a ser más difícil controlarlo. Si tienes recuperaciones en lixiviación de 20 y otras de 80, vas a tener que sacar un montón de muestras para que la planta no le explote el problema a la planta después del área seca que trabaja Francisca y empiece el área húmeda, el riego, para que no explote ahí el problema. En las parcelas necesitamos una gran cantidad de muestras si la variabilidad es alta en el parámetro. Otro punto interesante, como estamos hablando de estimación y muchas veces de geoestadística, tiene que ver con la continuidad espacial. Al final la geoestadística es eso, es una estadística que toma en cuenta la posición de las muestras en el espacio y sus relaciones. Si esas relaciones son fuertes, que se expresan a través de un variograma, lo vamos a ver, vas a requerir menos muestras si ya tienes un variograma, digamos, conoces cómo se comportan esas muestras y su relación en el espacio. Tú puedes modelar eso con menos muestras. En cambio, si es una cosa que no tiene una variografía, digamos, no tiene como un patrón claro en el espacio, es muy complejo. Y ocurre, lamentablemente. Bien. Espero que esto les haya quedado claro. Es súper importante. Entonces, resumiendo, control geológico es importante, la variabilidad del parámetro metalúrgico y si podemos reconocer una continuidad espacial en el parámetro. Ahora, respecto del primer punto, ¿ya? Del control geológico. A veces es fuerte y a veces no es tan fuerte. ¿Por qué a veces no es fuerte? Esa es la pregunta. Nosotros tenemos que preguntarnos si determinamos que el control no es fuerte. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué no es fuerte? ¿Cómo podríamos mejorar eso? ¿Qué está ocurriendo? Porque eso es crítico para las UGMs. Bueno, puede ocurrir que los datos que estamos usando sean insuficientes, tengan una baja calidad, digamos, por no decir que son malos. Por ejemplo, si el mapeo está súper malo, si confundieron las rocas, los tipos de alteraciones, si el muestreo fue pésimo, resulta que se sacaron unas muestras para test y eran unas mezclas de cuestiones, no corresponden a lo que se pretendía hacer. Si los tests no tienen control de calidad, no eran reproducibles, dieron cualquier cosa. Si el análisis químico de los tests o los geólogos no tiene control de calidad, todo eso se va sumando y al final vamos a tener un ruido que no va a servir de mucho. Entonces, una fuente de ese control geológico débil que podría haber sobre el parámetro tiene que ver con los datos. Si nosotros descartamos que los datos sean un problema, puede que el EDA sea el problema, es decir, cómo se analizaron y se agruparon los parámetros metalúrgicos. ¿Qué parámetros geológicos se agruparon para formar UGMs? A veces, la definición de los geólogos no es suficiente. Está demostrado. A veces, la geometalurgia requiere otro tipo de segregaciones. A veces los geólogos dicen, no, esta es la alteración potásica, pero resulta que para los metalurgistas, para los geometalurgistas, hay zonas de alta y baja dureza dentro de la misma unidad potásica. Tiene que haber una respuesta para eso de parte de geología. Finalmente, a veces el control es pobre porque el parámetro metalúrgico es muy ruidoso. No es muy claro, tiene una desviación muy alta. ¿Ok? Importante, si no hay un control claro, no pueden hacer sus UGM de forma evidente mediante una EDA, tienen que buscar la razón de por qué no está ese control geológico.
sea porque los datos son malos, el EDA fue inapropiado, o definitivamente el parámetro metalúrgico es una cosa que no... Por ejemplo, exceptuando por algunas estructuras que aparecen, cuarzo-sericíticas, es un potásico como de fondo, como un background, que tiene una dureza súper homogénea para la molienda de bolas. Eso significa que para el modelo no es complicado, es como fácil, por decir de cierta manera. Y para la operación también debería ser sencillo. ¿Para qué vamos a complicar más las cosas de lo que son? Si es simple. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar una imagen que me costó años lograr. La logré hace un tiempo. Que tiene que ver con la pregunta que hizo, parece que... ¿Alegría? ¿Quién hizo esa pregunta? Que tiene que ver con el requerimiento de muestras. ¿Vale? Bien, me costó hacer este cuadrito un tiempo. Miren, aquí vamos a asumir lo siguiente. Hay 3 dominios geológicos, ¿ok? Los numeritos que aparecen ahí son recuperaciones metalúrgicas de algún elemento de interés. Da lo mismo. ¿Ok? Hay 4 escenarios en este chart, en este diagrama. Lo que he pretendido hacer acá es mostrar en un eje la fortaleza, qué tan fuerte es el control geológico. Si él es fuerte o es débil. En el otro eje he tratado de mostrar qué tan variable es el parámetro metalúrgico. ¿Ok? Esto nos permitiría, según yo, poder definir cualitativamente el requerimiento de muestra. Cualitativamente en el sentido si vamos a requerir mucha muestra, una moderada cantidad de muestra o una baja cantidad de muestra. Veamos el caso de... Este caso de acá es verde. El caso verde tiene también 3 dominios. Fíjense que los dominios tienen, según el chart, según el diagrama, tienen un fuerte control geológico y una baja variabilidad metalúrgica. ¿Cómo vemos eso? ¿Por qué decimos que hay un fuerte control geológico? Porque miren, hay 3 dominios y los 3 marcan distintivamente el parámetro de recuperación. Hay uno que da alto, hay uno que da intermedio y hay uno que da bajo. O sea, claramente el control geológico aquí está bien marcado. Además, como es poco variable, es súper bonito porque ustedes pueden tomar no muchas muestras que van a estar en estos rangos y van a poder controlar bien con estos dominios geológicos el proceso en la planta. La planta va a responder muy bien a estos dominios y no necesitan sacar una gran cantidad de muestras para eso. Voy a poner un ejemplo. Voy a decir una mina, para no ofender a nadie, que empieza con E y termina con... ¿Ok? Ellos tienen, por lo que yo entiendo, en algunas zonas un material bastante homogéneo, pero tienen mucha cantidad de muestras. No hay nada de malo con eso. Pero a veces uno puede excederse, ¿ok? A veces no es necesario poner tantas muestras cuando tú tienes un control geológico muy marcado y una variabilidad baja de los parámetros. Es verdad eso. Hubo una campaña de muestreo. Yo hice mi primera práctica El 2018 y esta campaña fue justo para el pic del cobre entre 2010 2015 cuando estuvo el pic del 2012 y muestrearon todo lo que pudieron muestrear. De hecho, la muestrera con sondaje histórico es enorme y gigante porque muestrearon todo, así como hay sectores que están tan bien muestreados que se lo saben al revés y al derecho. Las expansiones antiguas, por ejemplo, la Sub 3C, que es donde llegaron a fondo mina, todo hacia arriba, hasta la cota superficie, está al revés y al derecho muestreado y cosas así. Y justo fue cuando el tiempo que salió en la Escondida Norte. Entonces, yo el 2018 cuando llegué, entré a Geología de Minas y ellos me dijeron, hay muchos sondajes. Y yo en esos tiempos, como era estudiante, yo no, así como, no sabía cuánto era la verdadera cantidad de sondaje, pero era demasiado, así como hay cosas que tienen modelado al revés y al derecho.
efectivamente. Imagínense, por ejemplo, podría ser el caso de... Imagínense un caso que podría ser escondido, ¿no? Donde tengo una unidad que tiene una recuperación que apenas me cambia. O RT, lo que yo les decía de la dureza, que se mueve ahí 11.8, 12.3. ¿Vale la pena sacar 5.000 muestras, 5.000 test de Bond? Si a lo mejor con 500 ya tengo el mismo histograma, la misma distribución, ya conozco las medias, conozco dónde se mueve el 95% de esos valores. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, el caso verde sería ese. Este es el caso ideal, obviamente, ¿sí? Vamos al caso, el otro extremo. Miren, tengo 3 dominios geológicos, por ejemplo, 3 litología o 3 lo que ustedes quieran, alteraciones. ¿Qué me dicen ustedes respecto de las distribuciones? Fíjense que acá no se traslapan, en el caso bueno, de baja muestra. Pero ¿qué pasa en el caso este? Fíjense, las distribuciones de la respuesta metalúrgica de la recuperación se van traslapando. Y para más remate tiene alta variabilidad. O sea, puede variar la unidad entre 70, 85, entre 66 y 82. O sea, prácticamente el control geológico es bajo, la variabilidad es alta, es muy complejo este escenario. ¿Se dan cuenta? Y al final lo que van a tener que hacer es, en vez de entender una unidad geometalúrgica con valores característicos, a lo mejor con 30 muestras en cada uno, van a tener que llenarse de muestras para que geoestadísticamente sea más sustentable, para tener como un soporte y no tener tanto miedo de ir avanzando en el plan. Y ahí podemos caer en el tema de, oye, sácate una muestra cada 1.000.000 de toneladas o cada 2 semanas de producción. ¿Me explico? No saben cuánto me gustaría que yo pudiera explicar esto, porque me pudiera dar a entender, porque me costó esfuerzo, lágrimas, sangre, como decía Churchill, poder sacar este cuadrito tan humilde que se ve. Pero... Entonces me gustaría que lo pudiéramos ser capaz de compartirlo con ustedes y que yo les diera a entender lo que representaría según yo este cuadro. ¿Queda más o menos claro que lo rojo es más complicado que lo verde? Sí, profe, por acá queda claro. Perfecto. Excelente. Ahora, también vamos a tener casos intermedios donde vamos a requerir una cantidad más baja de muestras. ¿En qué caso? Este es el caso que a lo mejor estábamos mencionando con Francisca, que puede ser escondida en algún parámetro o RT dureza. ¿Por qué? Porque si bien hay un control geológico pobre, ¿ven? Los dominios como que se traslapan, pero al mismo tiempo la variabilidad no es muy grande, entonces la planta no te va a reclamar mucho. No es como acá que un día tú le vas a mandar 66 y se le va a caer el pelo. Va a ser una locura operar esa planta. En cambio acá, no, porque tú le vas a decir, bueno, un día le mando 81, 79, en realidad, sí, es bueno sacar muestras, pero no hay que volverse loco. Podemos tener más o menos controlado este escenario. ¿Qué pasaría en este otro cuadrante? Le vamos a llamar ahora, inventemos ese nombre, este otro cuadrante. Que si bien hay un fuerte control geológico, al mismo tiempo hay una varianza, variabilidad, como ustedes quieran llamarlo, que es bastante grande, entonces provoca que se vayan traslapando algunas porciones de las distribuciones de valores. Entonces acá también vamos a requerir un mayor reconocimiento respecto del caso verde. ¿Qué les parece? A mí me gusta esto porque, bueno, lo hice yo, por eso me gusta. Esto quería compartirlo con ustedes. Profesor, consulta. Y ahora la otra pregunta sería, ¿a qué se debe que no haya un control geológico en mi variable? Perfecto. ¿Cómo voy a explicar esa variación? ¿A qué se debe que no haya un control? Ya. Claro. Se debe a esto. Como en lo que vimos en la diapositiva anterior. Imagínense que yo confundí, este es control geológico débil, ¿cierto? Confundí toda la litología. Que había una A, una B y una C, pero yo puse la a veces le puse B y a veces le puse C. Y así sucesivamente, como geólogo, el mapear. ¿Me explico? Sí. El mapeo fue horrible, o a lo mejor estos datos metalúrgicos están todos malos, porque nadie los controló y el viejo del laboratorio hizo lo que quiso y quedó súper malo. Cualquier dato malo puede tener un impacto terrible en nuestro modelamiento. De ahí la importancia... Sí, adelante. Entonces, cada vez que haya un bajo control geológico,
hay que asumir de que hubo un error de toma de datos, muestreo, y habría que como que solucionarlo, volver a remapear, volver a hacer los análisis, los test, todo, hasta que encontrar un control geológico. No necesariamente, porque también tenemos que revisar nuestro análisis exploratorio de datos. A lo mejor estamos Entiendo, juntando cosas que no corresponden. entiendo, profesor. A lo mejor separamos la litología A de la B. Chuta, no mostró nada. Ah, pero colócale la alteración. Ah, pucha, la embarramos. En realidad había un cuarzo sericítico que estaba arriba y abajo un potásico. Ahí está la respuesta. ¿Me explico? Sí, profesor, se entiende. Y a veces, lamentablemente, estimados colegas, el parámetro metalúrgico no es tan contrastante. Por ejemplo, la recuperación. Si usted tiene un yacimiento de calcopirita o de sulfuros primarios y van a hacer test de flotación, van a ver puros valores 87, 91, 89. Es así. No hay nada que hacerle. ¿Ya? Y eso está bien, porque así las plantas concentradoras se mantienen bastante estables. No tienen tantos dramas. Por lo tanto, el modelo geometalúrgico no puede impedirle a ustedes que marque la geología así súper contrastante, ir a buscar los datos, no, el geólogo lo mapeó mal, no, tú hiciste mal la prueba, la idea quedó malo. No. Simplemente, el parámetro metalúrgico es constante. ¿Me explico? Profe, ¿Sí? ¿nos podría hablar brevemente? Yo sé que es un tema bastante largo, yo creo, sobre el QAQC en el requerimiento de muestra y la selección, Ya, vamos por a ver el favor. QAQC mañana. ¿Ya? Ah, ya, Y podemos entendido. tocarlo un Vale, poquito vale. más en profundidad. ¿Les aclaro el tema de estos 3 puntos? ¿Se aclara? ¿He sido Sí, claro? profesor. Perfecto. Sí, profe. Si tiene cualquier duda me avisan. Este cuadrito a lo mejor no lo van a poder digerir así de la primera, pero denle una vuelta si tienen un tiempo. Como les digo, a mí me gusta mi guagua. Mi hijo. No es muy bonito mi hijo, pero bueno, como soy papá me gusta. Soy el papá de la criatura. Avancemos. Hablemos del soporte. Este tema es súper interesante. Bueno, el soporte es el volumen sobre el cual vamos a medir la variable. El soporte de la muestra, ¿cierto? Esto es súper importante, estimados, entender que a distintos soportes hay distinta varianza. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender eso? Miren, esta planta es el mismo depósito. Las leyes de cobre aparecen en esta barrita acá a la derecha. Un yacimiento bien pulento. No cualquier cosa, es buenas leyes. Vamos a hacer aquí bloques de 1 por 1. Está estimado en bloques de 1 por 1 metro. ¿Se imaginan puros cubitos de 1 metro? Estos son cubitos de 5 por 5 por 5. Bueno, obvio, eso es un cubo. Y aquí en cambio tenemos cubos de 25 metros de lado. Yo les pregunto a ustedes, primero, ¿la resolución es la misma? ¿Cuál muestra más variabilidad? ¿O todo muestra la misma variabilidad? ¿Qué dicen ustedes? El de 1 por 1 es más variable, más Exactamente, variabilidad. exactamente. ¿Se dan cuenta que es importante el soporte? Es decir, el tamaño de la muestra. En este caso son bloques, pero imagínense que fueran muestras. Si yo tomo muestras de 1 por 1 por 1, voy a tener esta granularidad, este nivel de detalle, esta variabilidad, esta varianza. Pero si tomo muestras de 25 metros, ¿qué va a pasar? Voy a obtener este monito que está pixeleado a la derecha. Este concepto. Profesor, ¿cómo sé cuál es mi soporte adecuado? Perfecto, vamos a verlo a continuación. ¿Ya? Este tema es absolutamente crítico en muestreo y en geoestadística es una ley. Por eso que en geoestadística, fíjense, los geoestadísticos que hacen, compositan las bases de datos. No trabajan con las bases de datos de geólogos. Porque no pueden mezclar largos distintos. ¿Por qué? Porque una muestra de este volado no tiene la misma varianza que una muestra de esta. Están mezclando peras con manzanas. Distintas varianzas no se pueden mezclar. ¿Ya? Lo mismo vamos a ver en muestreo ahora. Vamos a rápidamente revisar qué estaría bien y qué estaría mal, en general, a grosso modo, como soporte de muestreo. Tenemos una sección, un cuerpo que puede ser una UGM. ¿Qué estaría mal de esta UGM en la opinión de Cristian Geraldo? Miren la escala acá, por favor.
prácticamente en estos 50 metros de muestra estamos atravesando completo el cuerpo, la UGM. ¿Qué podría estar pasando ahí, estimados? ¿O a qué se parecería lo que acabamos de ver? ¿Podría no estar captando toda la variabilidad de la UGM? Esa respuesta la quiero poner en un libro. Es como la respuesta de los 33 mineros cuando escribieron el papelito. Exactamente eso es la respuesta. Ni una palabra más, ni una palabra menos. ¿Se dan cuenta? Es demasiado burdo, es demasiado grueso, demasiado grande para captar una variabilidad apropiadamente. Entonces, este muestreo podríamos decir que no es representativo, no es adecuado. ¿Qué pasa con este? ¿Qué piensan? No tiene el mismo soporte. Excelente. ¿Y eso qué provoca? Estamos mezclando peras con manzanas. La varianza de esto va a dar cualquier cosa con la varianza de esto y va a quedar la embarrada cuando quieras hacer estimaciones, promedio. Muy bien, Francisca. Vamos a otro caso. ¿Qué pasa acá? Aquí tenemos un soporte adecuado. ¿Se ve bien? ¿Cuál podría ser el problema? ¿Saben todo lo que es un incremento? Que no se está representando todo, pues hay partes que están dejándose de mostrar y hay otras partes que se están mostrando el doble. Lo que quiere decir esto, quizás no se explica bien, es que, miren, una muestra está formado por uno o más incrementos. El incremento es cada operación de muestreo, y a veces varios incrementos forman una muestra. Por ejemplo, una bolsa de 25 kilos de pozo de tronadura, una muestra, yo voy a lo mejor ocupar varios tubos o varias bandejas. Cada vez que meto la bandeja o el tubo, eso se llama incremento. Entonces, esto de acá significa que tú tomas un incremento de acá, más este de acá, más este de acá, más este de aquí, y haces una muestra. ¿Cuál podría ser el problema acá? Al final se mezcla todo, no estamos diferenciando, no estamos buscando la variable en sí. Exactamente, esa es la respuesta. Muy bien, Francisca. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de la geometalurgia? Conocer la variabilidad local. Y aquí estamos mezclando peras, estamos mezclándolo todo. Al final no vamos... ¿Qué pasa si yo les digo ya, colócate el resultado que les dio, colócalo en el punto donde corresponde? ¿En qué punto está esa recuperación? En ninguno, porque al final mezclamos cosas. ¿Sí? Cuando queramos hacer la estimación, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a situar ese resultado? Por lo tanto, como dice Francisca, nosotros no podemos usar muestras compósitos en geometalurgia. No podemos. Ese es un tema de metalurgia. Para metalurgia está perfecto, no para geometalurgia. ¿Vale? Finalmente vamos a llegar al caso que podríamos considerar adecuado. Tenemos un soporte razonable, muestras que no son compositadas, todas las muestras están bien, más o menos bien distribuidas y tienen el mismo largo. 10 metros no es casualidad, es bastante común este tipo de largo en geometalurgia porque hay que cumplir con requisitos de masa. Perfectamente nos podríamos gastar 60 kilos en esta cosa, sin problema, entre varias pruebas y caracterizaciones. ¿Ya? Es difícil sacar una muestra de 2 metros, no te va a dar. Así que 10 metros es algo que yo diría que es como un promedio de una muestra geométrica. En mi experiencia, a lo mejor ustedes han visto 5 o 20. Está bien. ¿Qué les parece? Miren. Ahora, ¿cuál podría ser el efecto del soporte? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo mismo que ya habíamos visto en las secciones. Miren, acá hay dos distribuciones del mismo yacimiento, ¿ya? En este caso, el muestreo es, digamos, adecuado, y en el B no es adecuado, corresponde a los otros casos que vimos. ¿Qué ocurre? Primero, que la variabilidad, como dijimos, en esta es más grande, es un 20% el coeficiente de variación.
El coeficiente de variación aquí es 16%. Recuerden que el coeficiente de variación que es la desviación estándar dividida por la media. Y aquí está multiplicado por 100 para el porcentaje. Es una medida de variabilidad, que a mí yo la prefiero sobre cualquier otra. Gusto personal. Luego, ustedes tienen este estudio geometalúrgico, estimados colegas, y llega el metalurgista del proyecto y les dice, ya, Juanito, ya, María, díganme, vamos a ser conservadores, le dice, vamos a hacer un diseño del circuito de molienda de bolas. Por favor, indícame de tus muestras o de tus bloques el 80%, ¿dónde está el P80? O sea, perdón, el P80, el D80, el 80%. Porque en base a eso vamos a dimensionar los equipos para el proyecto. Miren lo que pasa, el mismo yacimiento, dos muestreos distintos. Que va del primer caso, el muestreo representativo nos dice que el 80% es 17.1 de Work Index. Ya vamos a ver lo que es el Work Index. Es una medida de dureza. Y el mismo yacimiento mal muestreado, miren lo que dio. Eso pueden ser miles de toneladas por día. Pueden ser miles. Puede ser 2000, dependiendo del tamaño de los equipos. ¿Me explico? ¿Se explica el ejemplo? Profe, ¿sería más adecuado el gráfico? Si es que yo al comparar, por ejemplo, los coeficientes de variación, digo que es mayor un 20% que el 16 dB, y ese 20% significa que estoy captando mayor variabilidad de los datos, ¿cierto? Y por ahí estaría la diferencia, si es que tú sí que elegís cuál más adecuado que el otro. Y lo otro, me llama la atención la distribución gráfica de la probabilidad. También tiene que ver algo con las poblaciones que se logran visualizar. Por ejemplo, yo a la izquierda logro, no sé, ver por lo menos 2, y a la derecha veo, no sé, 3, y ahí como que me genera dudas y también me sirve para diferenciar cuál es adecuado o no. Eso es una costumbre muy de nosotros los geólogos, estimados. Pero ese podría ser, pero no es la forma más correcta, desde mi perspectiva, de hacer ese tipo de hipótesis o sacar esas conclusiones. Pero vamos a ver algunas herramientas de estadística y minería de datos que nos permitirían hacer quizás un poco mejores aproximaciones al problema. Ya hay ejemplos, por ejemplo, hay ejemplos de dos poblaciones distintas que tú las podrías mezclar en algunos casos y te da una distribución normal. Si tú ves este tipo de gráfico, vería una distribución normal. Es decir, este tipo de gráfico es bastante usado por los geólogos, pero yo no lo avalo tanto. No digo que esté mal, pero hay que tratarlo con cuidado. Y también porque aquí recuerden nuestra limitante de número de muestras. Cualquier presunción, conclusión estadística, cuando se basa en pocas muestras, tiene un nivel de confianza normalmente limitado. ¿Ok? No sé si me explico. Entiendo, profe, entiendo. La distribución, Sí, entiendo, profe. si hubiéramos sacado a lo mejor 10.000 muestras, a lo mejor la distribución sería diferente, del mismo yacimiento. Pero tenemos a lo mejor 50. Y esas 50 a lo mejor no representan bien la distribución real del yacimiento. Recuerden, una cosa es el muestreo y otra cosa es la realidad. Bien. Lo importante de Gracias, acá... profe. Perdón. Ah, no, me está echando gracias. Ah, ya. Sí. Entonces, quedó claro, profe. Gracias. No, creo que hasta el momento vamos súper bien porque ustedes son bien despiertos, están interesados, así que vamos súper bien. Recordad esta figura que, como bien decía, aquí estamos conversando, la variabilidad puede ser rescatada con un buen muestreo. Si no, puede quedarla grande. Bien. Para la selección de muestras, bueno, esto no lo voy a tocar mucho porque es súper
simple, más una cosa de práctica de revisamos qué muestras hay, sondajes, por ejemplo, cómo están preservadas esas muestras, no podemos seleccionar cualquier muestra. ¿Qué tan homogéneo es el tramo que queremos seleccionar? La idea es usar sondajes diamantinos históricos. Una cosa que yo invito también es a coordinarse con los equipos de geología para aprovechar las muestras para ambos propósitos, ¿ya? Lo que no recomiendo en absoluto es dedicar campañas de geometalurgia. O sea, hacer campañas para sacar muestras geometalúrgicas. Esa no considero que sea una buena idea. ¿Por qué? Porque es difícil que ocupes todos los tramos. ¿Ya? Y si los quisieras sacar todos, imagínense el problema de clusterización que van a tener. Van a tener a lo mejor 5 sondajes llenos de muestras separados a 500 metros. Eso geoestadísticamente, o como lo quieran llamar, es bastante complejo. ¿Me explico? No van a tener una buena distribución espacial, van a tener un sondaje por acá lleno de muestras, otro por acá lleno de muestras, todas las muestras pegadas, y no van a tener muestras en el medio. ¿Sí? Por eso también considerar que como no hay tanta plata para eso, para geometalurgia, no van a poder hacer muchos sondajes, no van a poder hacer 100 sondajes, van a hacer 5, y van a quedar todas las muestras clusterizadas. Y lo otro que yo tampoco, por lo que no recomiendo, es que van a meter otra campaña en la mina, por ejemplo, con temas de seguridad asociados, trámites. No. Mi sugerencia, pueden tomarla o dejarla, no hacer campañas de geometalurgia. Coordinarse con los geólogos para eso. Bien, aquí les quería mostrar una opción de cómo decidir el tema del muestreo. ¿Ya? Una opción es, para que el muestreo sea homogéneo, no nos quede muy mal distribuido en el espacio, es usar los paneles de muestreo, que yo les mencioné hace un rato. Ustedes me van diciendo si me explico o voy hablando mal. Lo que ustedes ven acá son stopes, son caserones de una mina subterránea. ¿Ok? Esto está a escala de acá. Entonces, lo que se le pidió a esta gente, en una prefactibilidad, es que por lo menos nos llenaran, como nosotros como auditores, nos llenaran, que pusieran por lo menos una muestra en cada uno de estos paneles acá, en el yacimiento. Bueno, no en el yacimiento, sino que en los stopes, principalmente. ¿Se imaginan? Lleno de estos paralelepípedos, uno al lado del otro, acá, y en cada uno de ellos debería haber por lo menos una muestra. ¿Cómo se definió eso? Dijimos, ok, ¿cuál es la producción anual? Este tema es crítico. ¿Cuánto va a producir el proyecto? 20 millones de toneladas de mineral. Bien. ¿Cuál es la densidad? Tanto. O sea que si tengo este volumen, ¿sí? Puedo calcular, estas dimensiones, calculo el volumen y puedo sacar el tamaño o el tonelaje de ese panel. Aquí no sé por qué dice un año, si fueran, parece que fuera medio año, no sé. Algo pasó ahí, no sé. Pero lo interesante es que quería preguntarle si se entiende la idea del panel de muestreo. Yo me enredé, si puedes explicarlo, Ya. genial. Estoy muy enredado, sí. Disculpe. Ya. ¿Cómo distribuimos las muestras en el espacio? Podríamos distribuirlo en forma casi aleatoria o empezar al ojo, poner muestras. Pero una alternativa, especialmente cuando uno está partiendo con los proyectos, es considerar dividir el espacio en cuadritos, en cubitos, en paralelepípedos. ¿Se imaginan? Yo tengo un recurso, por ejemplo, geológico, tengo como un pit diseñado, tengo material acá adentro y a 100 millones de toneladas. Y voy a colocar estos cubitos, uno al lado del otro,
y voy a decidir que al menos haya una muestra en cada cubito. Se dan cuenta que de esa forma voy a asegurar que el muestreo sea homogéneo. Porque voy a obligar a que el espacio en cada cubito esté cubierto al menos con una muestra. Ahora, ¿cómo defino ese cubito? El cubito uno debiera definirlo en función de la... Al final es el riesgo que yo quiero tomar, ¿cierto? Hay un riesgo, una incertidumbre. El cubito puede ser, por ejemplo, el cubito puede ser, yo debería asociar el cubito a ya una realidad. la Estamos a puertas de venta. El objetivo es preguntar a los usuarios. a la producción, como estaba diciendo, ¿cierto? Esto puede ser aplicado a nivel de proyecto u operación, ¿sí? Entonces, con el cubito yo puedo ir llenando este espacio y asegurándome que, por ejemplo, que cada cubito de material equivalga a el plan de producción, por ejemplo, un año, un mes, 3 meses. Entonces voy a, en resumen, a distribuir todos estos cubitos, estos paralelepípedos, uno al lado del otro. Me voy a llenar todo el espacio de recursos o reservas que yo requiera dentro del pit o de la subterránea. Y mi objetivo es que la mayor parte de estos cubitos quede al menos con una muestra. ¿Para qué? Para que el muestreo quede más o menos homogéneo. Y no me quede como clúster, todas las muestras en un sector, otro sector no tiene nada. Es una forma como bien ordenada, bien efectiva de hacer algo simple y que me mejore mi estimación del parámetro en el modelo de bloques. No sé si me explico. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y el tamaño? ¿Cómo defino ese tamaño que tiene ahí? Ya, ya. El tamaño se define en función de la producción. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que en este yacimiento voy a sacar 20 millones de toneladas al año. Este es un proyecto, ¿ya? Yo tengo que llenar la planta con 20 millones. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Aquí hay un error, pero si yo saco este volumen, como tengo la densidad, ¿cierto? Ese volumen me da 4 millones de metros cúbicos, ¿cierto? 200 metros por 200 metros por 100 metros me da 4 millones de metros cúbicos. Lo multiplico por la densidad, volumen por densidad, me da la masa. 11 millones de toneladas. ¿Ven? Entonces yo estoy diciendo que con un cubito de esto me aseguro 6 meses de producción. Entonces yo estoy diciendo, quiero tener una muestra al menos por cada 6 meses de producción. Que no quede ningún cubito de estos de 6 meses sin muestra. Entonces yo defino este cubito, ¿cierto? Para lograr un objetivo de producción. Pueden ser 6 meses, pueden ser 3 meses. Ahora, si estoy en una operación, probablemente voy a requerir un cubito para un mes, para 3 semanas. Ejemplo, escondida. ¿Cuánto trata escondida? Como 300.000, no sé, algo así. Una monstruosidad. ¿Puede ser? ¿300.000? Mucho más. Solo eso, mucho más. Mucho más, ya. Pongámosle que, ya, 400.000, por poner un número, no lo manejo, en la concentradora. O concentradoras en este caso. 400.000. Entonces, en un día ya me como 500.000. Me como 500.000. En una semana me estoy comiendo 3 millones de toneladas, ¿cierto? 3 millones de toneladas en una semana. En un mes me estoy comiendo 12 millones de toneladas. En un mes. Si yo quisiera que cada muestra por lo menos cubriera un mes de producción, tendría que generar un cubito que me dé 12 millones de toneladas. Con eso aseguraría que cada muestra represente un mes de producción. ¿Me explico? No. Sí. Parece que no. O sea, yo por mi parte sí. Sí, al final es... Yo también. Ya, es asegurar la producción. Que alguien no nos diga, oye, pero se empezó, mira, más en este caso, empezó a pasar algo en la planta, hoy se está cayendo
la recuperación y resulta que tu modelo me dice que esta cuestión viene 90, 90, ¿y qué está pasando? Y vas a ver, revisas tu modelo, ves la muestra y resulta que no hay ni una muestra ahí. Pero hay como 4 que vienen para el mes siguiente. Pero este mes no tiene ni una muestra. ¿Me explico? De esta manera tú te aseguras que no vas a tener ese problema al menos. Vas a tener las muestras más o menos regularmente distribuidas en tu espacio, en tu plan. Esa es la ventaja de usar el panel de muestreo. Te evitas después estar diciendo, chuta, no sacamos muestra acá, oye, mira, esta cuestión quedó sin muestra. Pero el otro mes viene con 5 muestras y este mes viene con 0 muestras. Y empezó a fallar el modelo. Claro, porque no hay muestra. Si para eso sacamos la muestra. Bien. Como sugerencia, panel de muestreo es una buena aproximación para partir. Hay métodos mucho más sofisticados, geoestadísticos, que te definen, por ejemplo, cuál tiene que ser la malla de un muestreo en función del variograma. Pero eso es muy complejo y es difícil de llevar a la práctica. Es muy complicado. Yo les sugiero panel de muestreo. ¿Quién define el tamaño? La producción. ¿Cuál es la granularidad que ustedes quieren? ¿Cada cuánto quieren que haya una muestra? Por ejemplo, supongamos que usted tiene una muestra cada un mes. Y para que el sistema le garanta, oye, ok, necesito más plata para aumentar la densidad y que tengamos muestras, que la muestra represente 2 semanas o 1 semana de producción. Y así yo voy a tener un mejor dato para ti. ¿Ok? Profesor, entonces, a partir de esto, yo puedo planificar una nueva campaña de sondaje. Exactamente. Puedes planificar, ese es un buen punto. Puedes planificar y puedes tirar esto y ver cómo está tu campaña, tus muestras anteriores. ¿Dónde te está faltando muestra, por ejemplo? Puedes decir, mira, vamos a sacar más, por ejemplo, para el trienio del proyecto de los 3 primeros años, vamos a sacar una muestra por cada un mes de producción. Para los siguientes 10 años vamos a sacar una muestra para 1 año. Y para el resto de los materiales, una muestra por 2 años. No tiene por qué ser todo homogéneo, ¿cierto? Hay mayor interés en las zonas que van a ser explotadas más prontamente. Puedes ocupar paneles para anuales, para el trienio, para el mediano plazo, largo plazo, el LOM, como le llaman los BHP, no me acuerdo, se me olvidó. ¿Me explico? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Excelente. Ya vamos a pasar, ya estamos medio lentos, a ver, estamos medio... estamos en la hora, vamos a tener que parar antes de hoy día porque ya van a ser las 10. Mira, vamos a ver, son 13 casos de estudio. Queremos que esto sea súper práctico. Este es el primero, ¿ya? Muy rápido. Mire, hay un modelo geometalúrgico de dureza que está sustentado en 300 muestras de sondaje diamantino. ¿Ok? No hay problema. Aquí aparece el problemita de la producción. ¿Cómo hacemos un modelo más rápido, de corto plazo y estos temas? Dijimos ya, esto es Carmen de apoyo. Saquemos muestras de frente de banco tronado. Fácil. Está lleno de piedra. Llegar a ir a buscar piedra a la frente. Y con eso hacemos unos tests y mejoramos la predicción de TPH, pero en el corto plazo. Todos felices. Las muestras de frente de banco son baratas, están ahí, no hay drama, no hay que hacer sondaje. Bien, cuento corto. Miren, aquí están las 209 muestras de frente de banco. Aquí están pintadas en la derecha con el valor que tiene el modelo de bloques geometalúrgico, ¿ya? Es decir, el modelo que fue construido con esas 300 muestras de sondajes. ¿Vale? ¿Qué se ve acá a la derecha? Que hay zonas rojas de mayor dureza, ¿se ve? Y hay zonas más blandas acá al sur. Entonces aquí hay una estructura espacial de los datos, ¿lo ven? No todos los datos son iguales. ¿Ok?
Si están de acuerdo con eso, miren, ahora miremos los datos que nos dieron realmente, ya no, el dato real que nos dio el test de frente de banco. Miren, las escalas son las mismas de colores. Se supone que debería verse acercado a lo que está a la derecha, pero como ven ustedes, fue bastante malo el resultado porque no hay estructura espacial, hay colores de todo tipo. Segundo, hay un montón de muestras súper blandas, las azules, que no son correspondientes al material. ¿Qué pasa, profe? En este caso, por el tema de la tronación en sí, cuando se truena el material, libera material fino y eso hace que la muestra, cuando vaya al laboratorio, se vea como si fuera un material más blando, por la cantidad de fino que se va liberando. Correcto, hay un efecto, eso nosotros interpretamos efectivamente, bien, de hecho Francisca, interpretamos que la tronadura algo estaba generando en el material. De hecho, es así porque yo, por ejemplo, mi memoria la hice con material tronado, no en dureza, pero ¿cuál es la gracia de la tronadura? Que libera todos los finos. Yo mi memoria la hice en arcilla, entonces siempre pensamos en material tronado porque iba a estar todas las partículas finas disponibles. Eso generalmente pasa cuando uno trata de retroalimentar el modelo de Geomet con muestras de material tronado, porque es algo que estamos probando ahora y hemos encontrado este mismo problema y ese fue el planteamiento que hicimos. Súper. Ven qué interesante, ¿ven? Estamos dos profesionales llegando a las conclusiones similares. Al final, muestras de frente de banco, en este caso, no nos sirvieron. Un muestreo, ¿ven? Lo crítico que es el muestreo, nos gastamos un montón de tiempo haciendo este trabajo, para ver si nos resultaban en los frente de banco las muestras que están ahí y no nos resultó. ¿Bien? Estamos casi terminando, nos vamos a pasar un par de minutos. ¿Les queda claro el ejemplo? ¿La importancia del muestreo? Sí, profe, creo que sí. Sí. Recuerden que los de la derecha están pintadas las muestras con el valor del modelo de bloques. Era solo para mostrar que efectivamente hay una estructura en los datos, no es que sea así en la realidad el modelo de bloque. El modelo de bloque es así. Es mucho mejor. Pero está hecho con muestras de sondaje diamantino. Caso de estudio 2, y creo que con eso estaríamos casi terminando, queda poquito. Bien. Muestreo no representativo. Aquí hablábamos recién de la representatividad. Yo les pregunto, miren, acá hay un proyecto de un pórfido de cobre moly. Ya queremos construir un modelo de recuperación Raffer de moly a partir de las leyes de alimentación. Miren, acá está la ley de moly en PBM y acá está la recuperación de moly. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo modelarían eso? Por ejemplo, ¿cuánto creen que sería la recuperación acá o aquí? Al final, independiente de la ppm de moly, no hay variación en el porcentaje de recuperación de moly. Excelente. Excelente respuesta en base a la información disponible. Eso es lo que piensa un científico. En base a la información disponible, es independiente, efectivamente. Es una recta, esta cuestión algo así, quizá, no podría, casi una línea, claro, casi independiente, como bien dice. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, el proyecto hizo un cambio, lo cual es bastante común. ¿Ya? Vamos a ir a buscar zonas que por cambio de ley de corte, por ejemplo, mira, subió el precio del cobre, está en un récord. Vamos a ir a buscar otras zonas de menor cobre y también de mucho menos moly. Ah, y le dicen a ustedes, bueno, entonces, ¿cuál va a ser la recuperación? Le preguntan a ustedes. O a nosotros. Y a nosotros decimos, no, mira, la recuperación nunca va a ser menor a 70. Realmente, sí, colocarle 70, cualquier ley, da lo mismo. Son independientes. Hay un comportamiento lineal. Bien, ahora vamos a sacar las muestras. ¿Qué pasó con nuestra predicción? ¿Han visto esto alguna vez? Los que tengan experiencia en moly, fíjense qué pasa cuando las leyes se caen de 100, 80 ppm. Ese comportamiento lineal que veníamos trayendo se
cambia bruscamente. Cuando las leyes de Mori son, por ejemplo, cercanas a 50, 40 ppm, la recuperación prácticamente es nada. ¿Cuál es la conclusión acá? La conclusión fue que nosotros estábamos haciendo correctamente, acá entre comillas, un modelo, ¿cierto? Pero no representamos el rango de leyes de Molly que estaba en el yacimiento. Por la razón que fuera, porque los viejos cambiaron el plan, ya no importa. Pero nosotros no habíamos representado estos rangos de ley bajos. Y estábamos asumiendo con los datos que teníamos que la recuperación iba a ser constante. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí, Patricia? ¿Se escucha? Sí, está todo claro, profesor. Entonces, lo que faltó ahí fue tomar más muestras, pues, ¿no es cierto? Para poder abarcar todas las leyes presentes en el yacimiento, ¿cierto? Correcto. Hay que abarcar el rango completo de los parámetros que tú quieres estudiar. Las litologías, leyes. No puedes, por ejemplo, hacer flotaciones con puras leyes de leyes altas. Claro. Eso puede provocar un sesgo. Aquí terminamos, justamente. A propósito de lo que estoy diciendo, miren. Miren lo que pasa acá. Miren este es un ejercicio que se hizo. Aquí estamos comparando las pruebas de flotación de un yacimiento, ¿ya? Esta es la ley de cobre, de las leyes de cobre de la prueba de flotación de la alimentación al test, y las leyes del modelo geológico. Esto no es tan fácil de explicar, voy a tratar de explicarlo mejor. Aquí tomamos todo el recurso. Todo el recurso estaba con test de flotación, y además estaba obviamente con los sondajes de los geólogos. Todos los sondajes que estuvieran dentro del PIT, digamos. Colocamos todas las leyes de cobre y las comparamos con las leyes de cobre de las muestras. Esto es un cuckoo-plot. Lo que hace el cuckoo-plot es compara las distribuciones, ¿cierto? Tú puedes tener acá siempre. ¿Hay que tener esa ley calculada cuando se hace la flotación? Correcto, esta ley no es la LGX, es la ley de alimentación del test. Por ejemplo, cobre. O sea, no, por ejemplo, es cobre, no por ejemplo. ¿Ya? Todas las muestras que están en nuestro recurso, todo. Y al mismo tiempo estamos comparando todas las leyes de los geólogos de los sondajes que están en el recurso. Es decir, acá tú tienes a lo mejor 1000, acá tienes 100.000. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros estamos evaluando acá si es que nosotros los payasines de geometalurgia estamos sacando muestras de muy alta ley a flotar. Y no estamos representando el recurso. En este caso se ve que algo de eso hay, como que una tendencia a mandar mayores leyes que la ley del recurso, pero no es tan grave, no es tan fuerte. Así que la auditoría dijo que pasaba este tema. ¿Y estas pruebas entre qué quintiles tienen que estar principalmente las muestras que mandamos? Porque generalmente las muestras con muy baja ley y muy alta ley no se consideran tanto, como se ve acá como en los puntos. Bien, la respuesta a eso debería ser que nosotros deberíamos representar, si vamos a hablar de ley, la ley del recurso. O al menos de la reserva. Si la reserva tiene zona de baja ley, nosotros tenemos que ir a buscar esa zona de baja ley y caracterizarla. Entonces va a depender de tu recurso o de tu reserva, lo que estés trabajando. Lo importante es que sea representativo de un rango. No puedes muestrear y dejar los materiales duros, por ejemplo, fuera. No deberías. No se debería hacer eso. Bien, con eso terminamos el día de hoy.